Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y decían unos a otros: ¿quién es este? ¿A quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente Lléname plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría. de tu sabiduría. Así sea. Así sea. Voy a tratar de no predicar, porque la predicación viene después, ¿verdad? Pero solamente quiero decirles unas palabritas sobre las lecturas. No puedo dejarlas para así. Observaron la primera lectura: un hombre llamado David, un hombre muy de Dios, así como ustedes y como nosotros. Buscamos a Dios, creemos en Él, amamos al Señor. Pero llegó un momento en que Él se dejó llevar por el mundo, por las cosas del mundo, por los placeres del mundo, y cayó en pecado. Y el mundo no le permitió ver y descubrir que eso era un pecado. Y Él estaba muy tranquilo, porque simplemente Él estaba actuando conforme a lo que su carne, a lo que como cualquier ser humano con sentimiento podía actuar. Le gustó una mujer, la mandó a llamar, estuvo con ella, solo que no era su esposa, era la esposa de otro. Pero él se sintió bien porque le gustaba. Es exactamente lo que sucede en el mundo de hoy. El mismo peligro, la misma tentación que tenemos en decir: esto me gusta, y porque me gusta no es pecado. Y él estaba muy tranquilo hasta que Dios mandó un profeta. ¿Sí observan cómo actúa Dios? Hasta que Dios mandó un profeta, Natán. ¿Y qué hizo Natán? Natán lo único que hizo fue hacerlo pensar. ¿Qué nos está diciendo allí la Sagrada Escritura? Que lo que nos hace falta a nosotros para descubrir nuestro miseria, nuestro pecado, para cambiar, para convertirnos, para tener una transformación y para buscar a Dios, es sentarnos a reflexionar. Nos hace falta pensar. Pero que Dios siempre envía a sus ministros, sus profetas, a hacernos reflexionar. Y si usted y yo tenemos un sincero corazón como el de David, vamos a reconocer cuando lo hemos hecho bien o cuando lo hemos hecho mal. Le dice: un señor tenía una ovejita, la cuidaba como si fuera su, ¿cómo que le dice? Ahorita, su mascota. Y resulta que otro tenía muchas ovejas y le llegó un amigo y en vez de matar una ovejita de la de él, agarró la del vecino que era una solita. Y David se enfureció y le dice: ese tal debe pagar 4
te está haciendo, de la vida tan grande que tiene su boca. Usted comience a hablar y a criticar de otro hermano, hágase la pregunta: ¿tendré la Biblia de hoy? No me permite ver. Tengo la Biblia en el ojo, no me permite ver lo que yo tengo, sino observo la basurita que tiene mi hermano. No soy capaz de verme yo. Para verme yo mismo no soy capaz. Eso le pasó a David. Gracias al profeta, David entonces pudo reflexionar. Y cuando ya estaba bravo, dijo el profeta: ¿por qué te molestas tanto? Ese sinvergüenza, vagabundo, raza de víboras, blanqueado, pareció hipócrita. Eres tú, católico. Eres tú, cristiano. Eres tú, David, a quien Dios escogió como rey. Eres tú, ese que está metido dentro de la iglesia, ese que se llama coordinador, o que se llama a lo mejor catequista, o que se llama ministro extraordinario, o que se llama a lo mejor secretario, sacristán, eres tú. Solamente lo que falta es revisar a ver qué hay. Dios hoy nos invita a revisar a ver qué hay. Oye, y luego la actitud de David. Al reconocer el pecado, el hombre humilde baja la cabeza y reconoce su pecado. David lo confiesa y se lo confiesa al profeta Natán. El pecado contra Dios. Y el profeta, de parte de Dios, le perdona. Aquí se deja ver clarito lo que es el sacramento de la confesión. David se arrepiente, confiesa su pecado con Natán. Natán, de parte de Dios, le da el perdón. Y esto es fantástico, es maravilloso. Y ahí David nos deja ese salmo espectacular del perdón, si en alguna Biblia se encuentra el 51 salmo, y donde pide perdón de la misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa, y lanza ese grito de petición de perdón. Y Dios efectivamente lo perdona, sigue siendo el rey. Incluso su hijo, Salomón, también sigue siendo el rey. Claro, tenía que pagar las consecuencias del pecado que hizo, su hijo muere, y viene otro, que es Salomón. Y Dios le muestra que a pesar de que sea un pecador, él está dispuesto a ayudar. Salomón nace de esa mujer con la vida. Muere uno, pero luego nace otro que va a ser rey. Eso significa que Dios está dispuesto a ayudarnos, no importa la vida del pasado mala que hayamos tenido. Hoy, en este retiro que vamos a comenzar, vamos a reflexionar como David. Vamos a pensar. Y Dios nos va a dar la opción de ir observando que no tenemos que mirar lo que hagan los demás, sino lo que he hecho yo. En este retiro no es mirar qué hizo, qué ha hecho o qué no ha hecho mi esposa o mi esposo que se quedó en la casa o que está aquí. No, ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo busco a Dios? Porque, ¿qué tal que David hubiese estado pensando en otro? Bueno, comenzó a pensar en otro, pero lo hicieron
comienzan a temblar. Susto. Despiertan al Señor. Y la Biblia hace hincapié de que Jesús dormía encima de un cojín. Y esto significa que usted y yo vamos a pasar por la vida hacia la otra orilla y vamos a tener tempestades, vientos fuertes, amenazas de que todo se hunde, que todo se acaba. Y en esos momentos, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Que Jesús duerme, que no está enterado de lo que está pasando, que estamos solos. Ciertamente cuando clama a Jesús, Jesús reacciona, Jesús actúa. Ya cuando está a punto de hundirse, Jesús actúa. Se levanta y le dice al mar, al viento, cálmate, cállate. Todo se calmó. Y Jesús voltea a los apóstoles y le dice, ¿por qué tenían miedo? Hagamos eco en esta palabra. ¿Por qué tenían miedo? ¿Cómo que por qué tenían miedo? ¿Acaso no se dio cuenta que el viento estaba fuerte, que el agua se metía al despertar? Jesucristo no dice que eso no suceda. Jesucristo dice que eso tiene que suceder. Pero que el cristiano que está plenamente confiado en Jesús, que sabe quién es Jesús, no tiembla, no le importa, sabe que tiene que pasar por ahí y no tiene miedo. ¿Ustedes saben por qué sintieron miedo? No lo saben, se lo voy a decir la frase final. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué tenían miedo? Porque no lo conocían. Porque no sabían quién es este. Estaban con él, comían con él, lo habían escuchado, pero todavía no tenían la experiencia de que ¿quién es este? A quien hasta el viento y el mar le obedecen. Acaban de descubrir que está nada más ni nada menos con aquel que tiene tanto poder que hasta el viento y el mar le obedecen. Ahora comprenden por qué tenían miedo, porque no sabían con quién estaba. Cuando ven que obedece el mar y el viento, ahora sí saben quién es aquel hasta que el viento y el mar le obedecen. Si ellos hubiesen creído eso, no hubiesen tenido miedo. Cuando Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo?, le está diciendo, le está reclamando que no le conocen, que no saben que Él es todopoderoso y por eso no tienen confianza en Él. No le está diciendo que no van a tener pruebas. Está diciendo en castellano, teológicamente está diciendo, el cristiano tiene que pasar por momentos que lo van a tambalear, donde sentirá que todo se hunde, que todo se acaba, donde encontrará el viento en contra, donde no le parece que todo el mundo viene contra él y él va en dirección contraria al viento, en dirección contraria al mar. Sin embargo, él sabe con quién anda y sabe que anda con el Todopoderoso y no tiene miedo. Ahí está el secreto. Todo aquel que sabe quién es Jesús no tiene miedo. Pero, ¿y cómo saber quién es? La reflexión lo dice la Biblia. Yo tengo que sentarme a pensar lo que se sentaron a pensar los apóstoles. Hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Qué están haciendo? Reflexionando el poderío, reflexionando la grandeza del Señor. Lo están meditando, se están convenciendo de eso. Entonces, al estar cerca del Señor, contemplando su grandeza, saben con quién están y no tienen miedo porque ven la grandeza del Señor. Y de eso vamos a tratar hoy en el retiro. Ciertamente que sí vamos a tratar de eso. De aquel niño, ustedes ya saben la historia, pero se la vuelvo a contar. Va con el papá de un avión, está bien lejos, bien alta, y la ve chiquitica, pero él no sabe qué es. Y le dice, papi, ¿qué es eso? Le dice, un avión chiquitito.
papi, ¿y Dios existe? Y él le dice, sí. Y le dice, papi, ¿y Dios es grande o es pequeñito? Y le dice, hijo, eso depende. Sí, más adelante, viajando, llegan al aeropuerto y en eso un avión aterriza. Un avión de esas grandes. Y le dice, papi, ¿qué es eso? Le dice, un avión. Y papi, si tú me dijiste que ese bichito chiquitico que estaba arriba, ese pequeñito que era el avión, y ahora me dice que es el avión, le dije, hijo, no le dije que eso depende. Cuando el avión está bien lejos de ti, es chiquitico. Cuando el avión está bien cerca de ti, es grandote. Cuando los apóstoles vieron a Jesús certifica en compañía de ellos, lo vieron grandote. ¿Quién es este? Hasta el mar y el viento le obedece. ¡Qué grande! Pero cuando no veían quién era Jesús, asustaditos, muertos de miedo. Jesús era como el avión allá lejos. ¿Cómo es tu Dios? Depende. Si oras todos los días, si meditas, si reflexionas, si lo contemplas, si analizas su grandeza, si le alabas, mirando su grandeza, contemplando su grandeza y su poder, entonces tu Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Todopoderoso, a quien hasta el mar y el viento le obedecen. Pero si no haces oración, ¿quién es tu Dios? Que imagine que hasta un brujo le gana a ese Dios. Hasta un brujo le gana. Hasta un sapo remendado por el rabo que se lo pongan en su casa, ya le gana a ese Dios. Hasta unos huesos de muerto le gana a ese Dios. ¿Sí? Hasta tierra del cementerio ya le gana a ese Dios. Pero si usted tiene realmente contacto con ese Dios, de cerquita, por eso ustedes verán que la Sagrada Escritura nos invita a meditar que somos templo vivo de Dios. ¿No sabéis que soy templo vivo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo habita en vosotros. ¿Qué significa? Que pareciera que para ustedes y para mí Dios está como un avión bien lejos. Y Pablo dice, ¿hasta cuándo? Este Dios no está tan lejos. Dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces la cosa es distinta. Si observan que si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está Dios? ¡Ah, qué quiero! Así nos han enseñado, así enseñamos a los niños. ¿Dónde está Dios? ¡Ah, qué quiero! O sea, muy lejano, dormido, que ni cuenta de edad, tan lejos está que ni cuenta de edad que está pasando aquí en la tierra. No, nuestro Dios no está lejos. Nuestro Dios está con nosotros. Por eso el Emmanuel, Dios con nosotros, para que tengamos la experiencia de estar con ese Dios. Y estando con ese Dios, nada ni nadie podrá contra nosotros. Nada ni nadie. Somos guapos y acompañados. Claro que sí. Yo lo termino con una de las historias que, bueno, una vez la conté, pero la puedo contar. Cuando yo estaba pequeño me gustaba mucho ir a pescar. Yo soy campesino de campo y duro allá. Me gustaba mucho ir a pescar. Y mis primos que venían de la ciudad, les gustaba ir a pescar cuando venían de la ciudad, cansados, vamos a pescar. Y siempre íbamos a pescar, pero llegó, no era en la casa de nosotros, sino era en la finca del lado. Y había una alcantarilla y ahí nos juntábamos a pescar. Y llegó un encargado de la finca muy malo y nos prohibió pescar. Y esa era nuestra vida, pescar. Y llegó el papá, yo estaba pequeño, tendría, no sé, unos 11, 12 años, un poquito menos. Llegó el hombre que dijo, mire pelado, a los niños así, cuando
quieren tratar así con desprecio. Pelado. Mire, pelado. Si usted vuelve a pescar, lo capa. Castrarlo, ¿no? Yo no sé cómo le dice usted. Ella le dice tocar. Y salió corriendo. Más nunca volvió a pescar. Y recuerdo que un día llegó mi primo de conmigo y llegó el primo. Mi primo, vamos a pescar, y le dije, no, vaya usted. Y el primo se queda sorprendido porque nosotros para pescar nos gustaba. Digo, pero ¿por qué usted no quiere ir a pescar ahí para que me capen? Y digo, ¿y quién lo va a tapar? El señor de allá del otro lado dijo que si íbamos a pescar, no tapaba. Digo, vamos, le digo, vaya. Digo, pero ¿usted no se acuerda quién soy yo? Mi primo era campeón de lucha libre. Iba a ir a representar el campeonato a Venezuela, en otros países. Primo, ya sé quién es usted. Vamos a pescar. Pero ese día yo me fui cantando desde la casa hasta allá, para que el hombre me escuchara. Yo quería que el hombre saliera y que el hombre llegara, porque él nos iba a sacar, el hombre era malo, nos iba a sacar. Yo quería ver cuando mi primo lo agarrara. Me fui y efectivamente el hombre me escuchó y el hombre salió. Y decía, estoy pescando. Y mi primo simplemente paraba así, estoy pescando, ¿no me va a sacar? Ese hombre se comía la raya allá y el primo esperándolo nomás para darle una lección. Yo le dije a ese hombre, yo humillé a ese hombre, yo lo reté a ese hombre y usted cree que se murió. ¡Nada! Guapo y acompañado. A veces nosotros se nos olvida quién es nuestro Dios, lo que Él puede. Se nos olvida. A mí se me olvidó que mi primo era campeón de lucha libre. Dios es campeón, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él ha destruido a Satanás. Satanás es un insecto, Satanás es pequeñito, Satanás no puede nada. Pero nosotros, como no sabemos quién es nuestro Dios, nos asusta Satanás. Es insectico, nos asusta. Andamos con miedo, con temor. No hemos experimentado la cercanía que Jesús nos trajo de Dios, que es nuestro Padre. Ya podemos llamarlo por el nombre de Padre, Abba, Padre. Él nos acompaña, se preocupa de nosotros. No debemos tenerle miedo. Pues les animo, pues, hermano, a que no hagamos como aquellos apóstoles cuando no conocían a Jesús, temblar de miedo en todo momento, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad. No tiemblen de miedo. Dios es capaz de calmar el viento y calmar los males. Simplemente confiemos en Él. Él parece que duerme, pero está enterado de todo lo que pasa. Él está con nosotros y está dispuesto, eso es lo más lindo, está dispuesto a calmar los vientos y el mar y los vientos. Están dispuestos a obedecerle.